Mateo 25, verso 14. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor de esta manera: porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y se fue de viaje. El que había recibido los 5 talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido los 2 talentos ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, me entregaste 5 talentos, mira, he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el de los 2 talentos, dijo: Señor, me entregaste 2 talentos, mira, he ganado otros 2 talentos. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Pero su señor respondió y le dijo: siervo malo y perezoso, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco, y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con interés. Por tanto, quitad del talento y dáselo al que tiene los 10 talentos. Porque a todo el que tiene más se le dará y tendrá en abundancia. Pero el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Oramos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, me pongo en tus manos. Te pido que tú dirijas este mensaje. Creo que lo pusiste en mi corazón, en mi mente, y lo quiero transmitir así como tú has planeado transmitirlo. Te pido que tú nos enseñes, que tú, Señor, nos hagas recapacitar en esta palabra tuya. Guíanos, Señor, y que esa palabra, Señor, así como tú lo dijiste, que iba a ser sembrada, Dios mío, en cada corazón, estaremos atentos para escuchar lo que tú nos quieres hablar. Apreciamos tu palabra, apreciamos tus palabras en este lugar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Puede tomar su lugar. Gracias por venir. ¿Cuántos no han leído este pasaje, este relato? Y Dios, yo sentí esta mañana que me habló y me dijo que compartiera esto, que Él lo considera algo importante para Él. Empieza hablando diciendo que el reino, Dios, cuando Él hablaba muchas parábolas, y Él decía que
que era comparado al reino de los cielos. Entonces, aquí empieza a relatar una historia que es bien cierta, que es bien verdadera. Empieza diciendo que el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Aquí podemos darnos cuenta que ese Señor es nuestro Señor Jesucristo. Él tiene tanta riqueza en todas las áreas. Dice que Él es rico en misericordia, Él es rico en abundancia, en sabiduría, Él es rico en perdón, Él es rico en paz, en gozo. Él está lleno de tantas cosas que dice aquí que Él llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y este Señor que habla aquí esta parábola nos enseña qué es lo que el Señor ha dejado, porque cuando Él estaba con sus discípulos, Él les dijo, yo me voy a ir, pero les voy a dejar al Consolador. Les voy a dejar al Espíritu de Dios para que los guíe, para que les enseñe, para que les revele, para que haga grandes prodigios y milagros a través de ustedes. Y el propósito de eso era para que la obra de Dios no se terminara cuando Jesús se fue al cielo, sino que el intento de esto fue que el Señor quería que nosotros lleváramos su obra. Y es bien bonito ver cómo el pueblo de Dios ha crecido desde aquel entonces hasta hoy en día. Por toda parte del mundo el pueblo de Dios se encuentra. Y aquí estamos un remanente, aquí en esta ciudad de San Isidro, donde también hay varios otros remanentes que se encuentran aquí también, que son el pueblo de Dios. Pero aquí empieza a decir que Él llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Dice, a uno le dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. Y me llamó la atención esto que decía, a cada uno conforme a su capacidad. A cada uno le dio Dios conforme a su capacidad. No era de que Dios le dio 5 porque como que lo miraba más especial a esta persona que al que le dio 2 o al que le dio 1. Sino que dice conforme a su capacidad. Cada uno de nosotros tenemos una capacidad diferente. No todos nos parecemos. Algunos tenemos unos dones parecidos, pero son particulares, son diferentes. Podemos ver en el mundo que hay gente que nace en un hogar donde se mueve mucha abundancia. Y hay familias que crecen en un hogar donde están viviendo en una pobreza, en una limitación económica. Y no por eso quiere decir que la persona que tiene más abundancia es más privilegiada, más especial delante de Dios que alguien que casi no tiene. Sino que de una u otra manera Dios escogió que cada uno de nosotros llegáramos al lugar que llegamos. Y Dios nos trajo aquí en este mundo con unas capacidades de nosotros. Dios es el que reparte los talentos. Y el Señor repartió talentos dice la palabra del Señor que antes de la fundación del mundo Dios nos había escogido, Dios nos había llamado. Pero Dios empieza a repartir talentos y dones, dice aquí, a cada uno conforme a su capacidad. Entonces hay unos que tienen una capacidad muy diferente a otros. Hay unos que Dios les ha dado varios talentos,
se ha escuchado y se ha dicho, no, esta persona es multitalentosa, tiene varios talentos esta persona, tiene varias cualidades. Y hay otros que tienen otras cualidades diferentes. Y Dios, aquí cuando este señor dice que fue de viaje y les encomendó los bienes, se los encomendó con el pensar de que lo que él iba a dar, ellos iban a seguir produciendo lo que eran esos talentos que Dios les había dado. Cuando el Señor llegó aquí a esta tierra, Él llegó con un enfoque en hacer la voluntad de Dios. Él llegó con ese enfoque de predicar la palabra del Señor, de sanar a todos los que estaban en necesidad, tanto emocional, tanto físico, tanto espiritual. Dios vino para traer esa libertad y ese despertar, esa hambre que deberíamos todos los hijos de Dios tener para con Dios. Y Él dejó un legado donde dijo, mira, y Él preparó a unos discípulos y a todos los que les dejaba enseñanza que no formaban parte de sus discípulos, les decía, mira, ve y al templo, ve a tu casa, ve a los tuyos y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios. Y eso, y Dios quería que no solamente se quedara lo que Él vino a traer aquí a esta tierra en Él, sino que se pudiera esparcir. Y entonces Él tenía dones especiales. Él tenía, Jesús tenía el Dios por excelencia, el hombre por excelencia, tenía todas las cualidades. Por eso mucha gente se les llenaba los lugares donde Él estaba. Y dice que a veces Él tenía que ya despedirlos porque, y cuenta que cuando Él se iba de donde Él estaba, a la gente hasta quería seguir caminando hacia donde Él estaba y querían seguirlo a Él porque no se cansaban de escuchar las palabras que salían de su boca. Yo me imagino que ha de haber sido algo tan especial, tan fuera de este mundo al escuchar las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí entonces empieza Él a decirle a sus siervos, mira, aquí les encomiendo mis bienes. Como diciéndole, entonces cuando nosotros nos ponemos a pensar en una persona que tiene muchos bienes, y el poder encomendarse esos bienes a alguien más, quiere decir que Él está confiando que esas personas que van a recibir esos bienes, Él está confiando de que se lo van a cuidar, ¿verdad? Cuando ese señor que habla aquí, dice que Él encomendó esos bienes, Él empezó a repartir esos talentos, esos dones. Para que un dueño tenga esa confianza, quiere decir que esos bienes son muy preciados para Él. Entonces Él, al repartir esos bienes para con los demás, Él está confiando de que van a cuidar muy bien lo que le han dado, porque les dijo que se iba a ir de viaje. Al irse de viaje significa que va a haber un punto en el tiempo donde va a regresar, ¿verdad? Cuando uno dice voy a ir de viaje, quiere decir que eventualmente vas a regresar. Es diferente cuando uno dice que me voy y les voy a dejar estas cosas y espero que cuiden bien lo que les he dado y me voy a ir. Pero aquí dice que iba a emprender un viaje. Entonces eso significa que después de un tiempo ese señor iba a regresar. Entonces dice aquí que el que había recibido los 5 talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido los 2 talentos ganó otros 2 talentos. Dice, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero en su señor. Después de mucho tiempo, dice que vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos.
Cada uno de nosotros, Dios nos ha entregado diferentes talentos conforme a la capacidad de cada uno. Ningún talento es menos que otro talento. Ningún talento es más que otro talento. Entonces, cuando hablamos de diferentes talentos, podemos ver un ejemplo, porque aquí en la casa de Dios es donde se enseña la palabra de Dios. Y donde aquí se manifiesta la oportunidad de ejercer lo que Dios nos enseña. Entonces, por ejemplo, en cada iglesia se encuentran diferentes departamentos donde uno puede servir. Diferentes talentos, diferentes servicios, diferentes capacidades. Hay unos que, por ejemplo, les llama mucho la atención poder estar involucrado en lo que es, por ejemplo, el sonido. Les llama mucho la atención lo que se necesita para conocer lo que es la consola, lo que son todos esos botones, todas esas diferentes maneras cómo ecualizar, cómo arreglar el sonido para que pueda salir de lo mejor posible. Hay personas que les llama mucho la atención el estar conociendo más y aprender más acerca de ese privilegio. Pero más sin embargo, hay personas que si uno les pregunta, ¿te gustaría servir allá arriba en donde está el sonido y conocer todo eso? Hay personas que dicen, no, eso yo siento como que no es lo mío. Y yo no le entiendo todos esos botones, se me hace muy complicado. Y yo no siento como que tengo un oído, no siento como que tengo esa atracción para servir en ese departamento. Y ahí uno se puede dar cuenta de que ese privilegio, ese talento, no es un talento donde todos pueden caber ahí, sino que va a caber la persona que está con que tiene ese interés, que tiene esa capacidad para decir, no, sí, le voy a entrar, mira, porque me interesa, porque quiero conocer. Entonces, hay otros talentos diferentes. Hay talentos donde uno tiene esa facilidad de hablar con la gente, de vender algo, de poder introducir algo. Tienen esa facilidad de hablar con la gente. Y hay otros que son un poco más tímidos. Y yo creo que es algo que todos podemos llegar a lograr hacer, pero para unos es más trabajoso que para otros. Hay otras personas que se les hace muy fácil y muy sencillo, y es bien bonito que cuando en un grupo, por ejemplo, de una, vamos a decir, de un trabajo, ponle, un trabajo que se compone de un grupo donde van a estar encargados de un proyecto. Y entonces hay unas personas en ese grupo que van a decir, mira, yo quiero aportar o quiero ser la persona que va a escribir lo que vamos a hacer, todos los procedimientos, lo que se va a hacer, ¿verdad? Y esa persona le va a llamar mucho la atención el escribir. Hay gente que tiene ese talento de poder escribir con facilidad, y para otros se les complica mucho. Entonces hay personas que, por ejemplo, tienen el talento de escribir poemas, de escribir canciones, y para esas personas les llega como algo natural, algo porque es un talento que Dios ha depositado en esas personas. Pero hay otras personas que si les dices, mira, necesito que escribas un poema acerca de tal tema, se van a sentir que se les viene todo arriba en peso, como gran carga, y diciendo, es que yo nunca lo he hecho, es que yo fui malo en la escuela para escribir un poema, y yo no saqué buena calificación en esa área de la escuela, y no, yo para poemas no, y hay personas que no tienen esa facilidad de poder hacer un poema o una canción. Pero más sin embargo, esas personas que no tienen esa facilidad de hacer un poema, de escribir una canción, de ese talento artístico,
Tal vez esa persona tiene una capacidad diferente, un talento diferente, que donde se le va a hacer así como dicen, como pez en el agua. Ya se le va a hacer fácil, se le va a hacer así como no se le va a hacer trabajoso. El día de ayer fue un día muy bonito que experimentamos con el cumpleaños de Abigail, y todo lo que se llegó a lograr, lo que eran los adornos y los arreglos. Y aquí se puso un arreglo donde se iban a tomar fotos. Era como ¿cómo se dice? Paisaje, ándale, iba a decir un background. Yo creo que todos me entienden, ¿verdad? Y todo eso, porque se compró pues, las hojas que tenían el paisaje, pero se tenían que hacer más cosas. Solamente o sea, llegaron con esas 2 hojas. Obviamente se tenían que pegar, se tenían que poner unos palos para sostenerlo, unos pilares, y poder ponerle sus adornos, que sus hojas, que las cortinas a un lado, que un palo aquí en medio para que el palo de que estaba sosteniendo el paisaje no se pandeara. Entonces, y todos esos detalles, tal vez para una persona que no tiene ese talento, ¿cómo lo puedo decir? Detallista, va a decir, pero ¿cómo le vamos a hacer? Pues, ¿por qué nomás así lo ponemos acá arriba y así facilito, ¿no? Aquella persona que tal vez no tiene ese talento de los detalles. Pero otra persona que se le viene a la mente con facilidad va a decir, no, mira, y empieza a explicar, empieza a hablar cosas, y ya uno se queda así como, oh, qué bonito, mira, qué bonito es que haya una persona, que hayan personas que puedan tener ese talento de hacer detalles. Yo estoy hablando ahorita de cosas muy muy prácticas, que uno puede encontrarse dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, ¿verdad? Es bonito cuando se trabaja así en equipo y cuando unos pueden hacer una cosa y otros pueden hacer otra cosa. Yo me acuerdo que cuando estábamos en otra iglesia donde había muchos jóvenes en esa iglesia, hubo un tiempo donde empezamos a organizar car washes para lavar los carros, para recobrar fondos para actividades que queríamos hacer. Entonces habían personas que decían, no, pues yo voy a hacer los pósters, entonces tenían ese talento, esa escritura bonita, esos letreros y dibujos que hacían llamativos como para llamar la atención de los carros que estaban pasando. Pero no todos tenían esa habilidad, esa capacidad de hacer algo así bonito para presentarlo. Tal vez alguien lo pudiera hacer, pero muy sencillo, ¿no? Pero hay unos que lo hacen mucho más mejor. Pero no significa que esa persona es mejor que la otra persona, para nada. Hoy en día se oye mucho lo que es el sistema escolar, donde a todos los niños los quieren tener forzadamente que aprendan todos de la misma manera. ¿Y verdad que no es así? Los que ya tenemos tiempo, los que somos más grandes, nos podemos dar cuenta de que no todos tienen el mismo talento y las mismas capacidades. Pero más sin embargo la escuela quiere tratar de que todos aprendan de la misma manera, y si no están aprendiendo de la misma manera, ya empiezan como a descalificar al estudiante. Y eso se me hace algo muy grave, muy serio. ¿Por qué? Tal vez los maestros no lo miran, que yo todavía tengo mi lucha con eso, porque yo digo, ellos son grandes, ellos ya deberían de saber. ¿Verdad? Pero cuando empiezan a descalificar, empiezan a hacerlo a un lado, decir, no, mira, ¿sabes qué? Es que tú necesitas ayuda especial. No, es que mira, te vamos a mandar con otro grupo para que tú puedas aprender de otra manera, pero no vas a participar con los demás. Y sin darse cuenta, o tal vez si se dan cuenta, están empezando a dañar
a los estudiantes. Porque luego los estudiantes, al ver que no están a la par con los demás, empiezan a decir, no, pues es que yo soy burro, yo no soy inteligente, y empiezan muchos dardos a llenar la mente de esos estudiantes. Y entonces acá los papás nos toca ayudar a nuestros niños, a nuestras hijas, a decirles, mira, no te sientas así, mira, tú eres talentoso, mira, tú tienes virtudes de Dios, tú tienes capacidades, mira, no dejes que eso te afecte. Y entonces uno de papá empieza a hablar esas palabras de Dios para levantar el espíritu, el ánimo de nuestros hijos. Y entonces el sistema escolar empieza a fallar en eso, donde empiezan ellos a categorizar a los estudiantes por no saber lo que ellos consideran el estándar, el nivel académico que todos supuestamente deberían de llevar. Se ha escuchado yo me recuerdo, ahorita tiempo atrás miré una película, ya me acordé, se llama Soul. La encontramos ahí en el Netflix, ¿no? Pero se trataba de un niño que tenía autismo y entonces necesitaba mucha ayuda. Pero a través de cuando estábamos mirando esa película, nos dábamos cuenta de que ese niño tenía unas capacidades mucho más mayores que los estudiantes que estaban en su mismo grado. Pero por causa de que su habla era diferente o su atención no era como ellos pensaban que debería de ser, porque ese niño sí ponía mucha atención y recordaba y él les hablaba cosas a las personas que algunos lo captaban y otras personas no captaban lo que él decía, pero tenía mucha razón ese niño. Y entonces ese niño, él vivía con ciertas dificultades, pero él tenía unas capacidades, porque el papá y en la escuela llegó con la principal y entonces ella le decía, mira, es que tu hijo no tiene la capacidad de estar en esta escuela, tiene que irse a otra escuela para recibir otro tipo de enseñanza diferente. Y entonces empezaba un diálogo entre la principal y el papá, de inconformidad de parte del papá, porque decía, mi hijo está bien, él tiene unas capacidades de entender cosas que ni yo de adulto entiendo. Y entonces era una manera diferente que él que él recibía, que él veía el mundo, ¿verdad? Por eso es bien bonito cuando uno llega a casarse con su pareja y entonces empiezan a compartir con otra mentalidad diferente, con otra mentalidad que no es la tuya, y empieza a ver las cosas de una manera diferente. No sé los que estamos casados, ¿a quién no les ha pasado eso? A mí sí. Que con mi esposa yo me he dado cuenta de que hay cosas que ella mira que yo decía, yo no miré eso, yo no hubiera visto o no hubiera pensado de esa manera. Qué bueno que me dijiste, qué bueno que me enseñaste esto, qué bueno que me abriste los ojos en esto. O a veces ideas, a veces estamos ahí y uno de varón, a veces uno dice, no, déjame, yo puedo, yo sí sé, ¿verdad? Y luego después de media hora, 45 minutos, uno está haciendo algo y llega la esposa y dice, ¿te puedo ayudar en algo? No, aquí yo todo está bien. Y uno está queriendo arreglar algo. ¿Y por qué no lo haces de esta manera? Yo ya sé que yo iba a hacer eso. Y uno empieza, porque a veces como que el orgullo de uno que se quiere subir, ¿verdad? Pero ayuda mucho el que te diga, mira, te puedo decir algo, mira, hay una manera más fácil que lo pudieras hacer. Mira, ¿por qué no esto hizo esto, lo otro? Y uno que es sabio, ¿verdad? ¿Cuántos dicen que somos sabios? Somos sabios, ¿verdad? Uno va a decir, sí, ¿verdad? No tenía razón. Mira nomás. Dice,
lo pudieras haber hecho en 10 minutos, pero pues, en 1 hora, y pues tú dijiste que tú podías, ¿no? Y bueno. Lo que yo me refiero es de que dos mentalidades empiezan a trabajar y es de mucha ayuda. Entonces, en este ejemplo de lo que es el sistema escolar, hay niños que tienen una manera de aprender diferente que otros, ¿verdad? Entonces, esos niños pueden ser exitosos en otra área que tal vez otra persona que según dicen que llega a los estándares y está llegando al nivel correcto, tal vez no tiene esa capacidad que tiene este otro estudiante. Entonces eso es algo bien bonito, que podamos ver que cada uno de nosotros tenemos capacidades diferentes. Y a cada uno se les entregó por parte de Dios talentos muy valiosos. Todo lo que Dios nos da, toda palabra que Dios nos da, todo lo que nos enseña es muy valioso. Porque Dios sabe que nos va a hacer un bien, tanto para nosotros como para su reino. Entonces, cada uno de nosotros tenemos diferentes talentos. Entonces, mi pregunta que cada uno deberíamos de meditar es: ¿cuál estás haciendo el talento que Dios te ha llamado, que te ha dado? ¿Lo estás haciendo? ¿Lo estás poniendo por obra? ¿Lo estás poniendo por práctica? Entonces esta palabra, yo me incluyo en ella. Para nada yo me excluyo. Sino que Dios dice: mira, yo voy a dejarles mis bienes. Quiere decir que es algo muy bueno. Es algo que Él creó, que Él realizó, que Él cuidó para poder entregarlo a sus siervos, a sus hijos, y decir: mira, les dejo mis bienes, pónganlo por obra. Me voy, pero voy a regresar y vamos a ver qué pasa. Entonces, Dios, desde que nos llamó a su camino, Dios ha querido que nosotros descubramos esos talentos que Dios nos ha dado. Aquí en la iglesia tenemos varios diferentes. Hay unos que tienen ese amor por los niños, esa facilidad de enseñar de una manera que puedan entender los niños, porque para eso se necesita talento, para poder enseñarles, poder entrar en ese nivel de los estudiantes y poder decir: ok, mira, lo voy a enseñar y voy a hablar estas palabras y porque uno no va a hablar con los niños palabras así que uno dice: no, ni me van a entender, ¿verdad que no? O sea, lo que uno va a buscar es el beneficio de ellos, uno se va a dar. De eso se trata. Cuando uno tiene un talento, es para darlo. Un talento. Los del sonido, el talento de ellos es a que se acomode todo, que no se escuche el feedback, que no se distorsionen ciertos instrumentos, sino que todos puedan llegar a un nivel para escucharse bien. Y lo están haciendo para nosotros, lo están haciendo para el pueblo, para que se pueda disfrutar esos sonidos, ¿verdad? Porque si se sube ahí arriba alguien que tal vez no tiene ese talento y va a decir: no, pues yo creo que me parece bien esto y bien lo otro, y no tiene ese oído para escuchar bien, que debería de ir todo así más para que se oiga todo bien, entonces ahí se le va a dificultar y no va a ser tal vez agradable para los oídos de las personas. Entonces se necesitan esas personas que tienen ese talento de Dios para hacerlo. Entonces, y entonces tenemos varios otros donde, como por ejemplo los del video, eso también se requiere cómo poder filmarlo bien, ¿verdad? Yo no sé cuántos de ustedes se han dado cuenta. Yo me he dado cuenta cuando yo veo una película que fue bien hecha por el director, la historia, y tanto una película que te das cuenta que no, o sea, es un director bien novato, como que las gráficas como que no le echaron ganas, como que se miró muy de mentiritas, como que
la actuación como que, no, ¿verdad? No sé si se han dado cuenta, ¿verdad? De películas, de diferentes directores, ¿verdad? Y hay unas películas que salen muy buenas, ¿no? Y entonces ahí uno se da cuenta de diferentes capacidades, diferentes talentos. Hay unos que son muy talentosos en lo que son las ideas, ¿verdad? Por ejemplo, voy a tomar el ejemplo del video, ¿no? Uno pudiera decir, no, pues yo participo y dejar el teléfono, la cámara ahí, y dejarle zoom out, así para que se vea todo, y dejarlo ahí así, todo el servicio. Alguien que tal vez tenga un talento en esa área va a decir, ¿sabes qué? Mira, ¿y por qué no tratas como de voltearlo un poquitito y un poquitito a la derecha? ¿Y por qué no le hacemos un zoom out, un zoom in para filmar ciertas áreas del servicio? Y va a tener esas ideas de decir, mira, ¿por qué no hacemos algo donde se puedan filmar con 2 cámaras y empieza uno así como, ay, pues estaría suave esto, el otro, y empiezan a fluir las ideas, porque está una capacidad, está un talento donde empieza a fluir, empieza a reverdecer, ¿verdad? Entonces una persona así va a decir, no, mira, me gustan tus ideas, mira, ¿por qué no participas? ¿Por qué no le entras a esto? ¿Verdad? Entonces, y diferentes, entonces aquí hay diferentes departamentos que uno puede servir. Y todo esto son para enseñarnos que nosotros deberemos de ser servidores, dar un servicio, porque el talento que Dios nos dio no debe de ser para nosotros mismos, sino que debe de ser para glorificar a Dios. Debe de ser para los demás, debe de ser para que el nombre de Dios sea exaltado. No es para uno mismo, no debería de ser así. No debería de ser para que uno sea el que salga adelante, sino que uno se dé por los demás. Entonces, hay diferentes capacidades. Entonces aquí empieza a decir que, mira, a uno le dio 5, a uno le dio 2 y a uno le dio 1. Y entonces dijo, vamos a ver qué hace. Entonces el que tuvo 5, luego dijo, no, voy a empezar a trabajar esos talentos, y empieza a trabajar, empieza a multiplicar, empieza a hacer ese trabajo que él sintió de parte de Dios que era una responsabilidad. Porque déjame decirle, los talentos que Dios nos da es una responsabilidad. Hay unos que tienen esa capacidad de recibir, por ejemplo, personas nuevas que llegan a la iglesia. Hay personas que se les da luego y bienvenido, hermano, y qué gusto, mira, aquí está su casa abierta, mira. Y hay personas que no se les viene tal vez eso a la mente, o son tímidas y como que no se sienten cómodas a ir a saludar o a darle la bienvenida a alguien que nunca alguien ha visto. Entonces hay diferentes maneras que uno puede poder manifestar esos talentos. Por ejemplo, hay un talento de unas personas que tienen esa capacidad como para ser como un líder, como para decir, mira, mejor hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que hacer acá, hay que hacer aquí, mira, y ¿sabes qué? Y empiezan así como a ordenar, a querer ayudar para que todos puedan hacer algo, y tienen ese talento de llevar a cabo un liderazgo, ¿verdad? Entonces yo recuerdo que cuando yo les contaba la vez pasada, que cuando venimos aquí a la iglesia para trabajar, porque todo lo que vemos aquí no era nada como cuando recién llegamos, entonces se necesitó de escoger a 1, a 2 o 3 que pudieran tomar ese liderazgo, decir, a ver, pues ¿qué hacemos? ¿Verdad? ¿Qué vamos a hacer? ¿Verdad? Y yo recuerdo pues que Mauro era uno de los que llegábamos con él y le decíamos, mira, pues, ¿y ahora cómo hacemos esto? ¿Qué quieres que haga? Y él empezaba a
a distribuir el trabajo, empezaba, y me acuerdo que otros, los que pintaban ahí, se dirigía de una manera muy bonita, ¿verdad? Entonces, así se puede trabajar mejor, cuando se trabaja en un equipo y cuando alguien agarra ese papel porque como que está en su capacidad de hacerlo. Porque no todos tenemos esa capacidad así como, no, yo no quiero andar mandando, yo no quiero andar diciendo, ustedes díganme y yo hago. ¿Verdad? Hay personas así. ¿Verdad? No todos tienen esa manera de tomar un liderazgo y poder decir, mira, acá. Yo en mi trabajo yo me he dado cuenta de los que son managers, cuando a veces estoy en juntas, veo y yo estoy observando cómo ellos llevan a cabo las juntas, todo lo que se platica, lo que se planea para llevar a cabo. Y a veces yo digo, híjole, yo no hubiera pensado de esa manera, o yo no hubiera visto las cosas de esa manera. Pues, ¿será que me hace falta? ¿O será que tal vez por ahí no es lo mío en esa área? ¿Verdad? Entonces, pero para ellos se les llega como algo natural, porque conforme a su capacidad, Dios entregó esos talentos. Pero Dios entrega los talentos, obviamente, para glorificarlo a Él, ¿verdad? Se ha escuchado mucho en lo que es el don musical, de dones que Dios deposita en personas y descubren a temprana edad ese talento, tocando una guitarra, cantando, y empiezan en las iglesias a cantar para Dios. Pero luego después alguien de afuera del mundo les echa un ojo y les dice, esta persona me puede ser muy útil. Y empiezan esas personas a conversar con esos jóvenes, con los padres, y empiezan a decir, mira, es que ese talento que tu hijo, que tu hija tiene, puede llegar a ser muy famoso, muy grande, puede traer muchas ganancias, y empiezan a pintar un panorama grande. Y hay personas que empezaron en la iglesia, que después se retiraron y empezaron a utilizar ese don que Dios les dio para el mundo. ¿Verdad que se ha escuchado bastante de eso? Y uno dice, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué? Mira, si hubieran estado mejor cimentados en la fe, hubieran dicho, apártate de mí, Satanás, que me eres escándalo, ¿verdad? Hubieran dicho, no, este don es para Dios, así como le dio sus 3 noqueadas el Señor al diablo cuando lo llevó a tentar al desierto. Si hubieran estado más así cimentados en la palabra, le hubieran salido escrito está, ¿verdad? Y hubiera, Señor, solamente a Él voy a adorar y solamente a Él voy a servir. Así que no me sirve nada de lo que me quiera ofrecer. Pero ¿qué es lo que pasa? Que las personas empiezan a ser atraídas por todo ese panorama grande. Porque yo me imagino que cuando el diablo llegó con el Señor Jesús, dice que vio todas las riquezas y de todos los reinos del mundo en una visión. Le mostró así todo así, ampliamente, con toda esa su gloria, ¿no? Entre comillas. Pero la gente a veces es apantallada por todas esas cosas. Y empiezan a decir, no, pues aunque sea, mira, pues un poquito acá, pero sigo yendo a la iglesia, pero luego, cuando menos piensan, los empiezan a envolver, y los están sacando poco a poco de los caminos del Señor, hasta que ya completamente están fuera. Y se empiezan a destacar, empiezan a tener álbumes exitosos, empiezan a traer fama, empiezan a atraer a la gente, y uno dice, ¿qué pasó? Ese talento debería de haber sido para Dios. Dios, lo que relata todo esta parábola, dice que después de mucho tiempo, ese señor regresó. Y él dice que ¿cómo dice aquí?
Dice, después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Para arreglar cuentas, quiere decir que vamos a entrar en detalles, ¿verdad? No nomás así como, a ver, tú nomás dime cuánto ganas. Ok, bueno, no, a ver, estos números, ¿dónde están? Ok. Alguien que sabe bien, así como, ¿cómo se dice? Como una persona que es organizada y que tiene que hacer las cosas bien. Por ejemplo, aquí los que tienen su propio negocio tienen que pues, guardar recibos y todo eso, porque luego al fin del año pues llegan los taxes y pues uno tiene que, para no pagar uno de más, y uno empieza a ver todo con detalle y uno empieza a decir, no, pues aquí tengo estas cosas, y uno empieza a hacer todas sus calculaciones muy bien, ¿verdad? Porque uno nomás quiere que sea lo justo que suceda, ¿verdad? Entonces, dice que si vino después de mucho tiempo para arreglar cuentas, quiere decir que el Señor, cuando Él regrese por nosotros, a cada uno de nosotros nos va a decir, a ver, cuéntame. Y a Dios no le va a bastar con que uno sea así como muy breve, o muy como hablar así muy generalmente, sino que Él va a llegar al grano, y Él va a decir, mira, ¿te acuerdas de cuando te di esto y qué fue lo que sucedió? ¿Te acuerdas cuando descubriste esto? ¿Qué fue lo que sucedió? Oh my goodness. Yo me imagino que vamos, aunque Dios es un Dios, dice la Biblia, que es príncipe de paz, que Él es un Dios amoroso, que Él es un Dios paciente. Cuando estemos delante de Él, como deja ver, algunos profetas dicen que cuando estaban delante del Señor, dice que mis pies desfallecían, mis piernas, dice, no tenía fuerzas, porque a estar delante del Todopoderoso, del Creador de todas las cosas, ahí va a haber un respeto, una reverencia como nunca antes, y donde las palabras del Señor van a ser como tan penetrantes hasta lo más profundo del corazón. Entonces mi pregunta sería, mejor no hay que esperarnos hasta ese día, sino que podamos nosotros, mientras estamos aquí en esta tierra, vivos, con el aliento de Dios, que podamos decir, Señor, yo te tengo respeto, yo honro lo que tú me has dado y yo lo quiero hacer de la mejor manera posible. Honrándote a ti, donde tú puedas ver en mi corazón que mi intención es que tú seas honrado. Wow, al llegar a esa mentalidad, a ese entendimiento, está bueno, mis hermanos, está bueno. Porque aquel que conoce las intenciones del corazón, aquel que sabe los pensamientos, va a llegar así bien directo y ahí, así como, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, ¿verdad? Y entonces Dios nos dejó talentos a cada uno de nosotros con la mentalidad de que Él espera que nosotros lo multipliquemos. Entonces mi pregunta es, ¿qué has hecho con el talento que Dios te ha dado? Yo lo digo con un temblor dentro de mí. Yo lo digo con un estremecimiento dentro de mi ser. Porque Él va a esperar que nosotros hayamos hecho algo. Hay personas que se dan mucho, que tienen ese talento de ayudar a otras personas, de enterarse de alguna manera de necesidades. Hay personas, por ejemplo, que saben coser. ¿Cuántas hermanas aquí saben coser? Eso es una bendición, porque mira, ese talento lo usan obviamente como para hacer ya sea que ropa, vestido, cobijas,
para los suyos, para los de familia, y a veces uno empieza a hacer, mira, un regalito y vamos, le voy a hacer algo a mano y este va a ser el regalo, y para tal persona, para tal cumpleaños, tal aniversario, lo que sea. Y eso, todo eso son unos talentos que uno está utilizando para bendecir a alguien más, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que los talentos que Dios nos da es para beneficio de los demás, no para el beneficio de uno. Uno va a recibir tal vez así como, oh, pues qué bonito, pero hay que siempre darle la gloria a Dios, ¿verdad? Y decirle, mira, la verdad que si Dios no me hubiera dado este talento, yo no hubiera tenido la capacidad de poder hacer eso, ¿verdad? Pero Dios es el que me lo dio, así que mejor darle la gloria a Él, mejor darle las gracias a Él, ¿verdad? Que te dio este obsequio, que te dio este vestido, lo que sea, ¿no? Porque las ideas fluyeron de Él. Dice la Biblia que hay vasos en su presencia que son de barro, hay otros que son de utensilios, de oro, de plata. La cuestión es cómo nos vamos a dejar ser usados por Él. ¿Cómo nos vamos a dejar ser usados? Pues si somos vasos, el vaso en sí, ¿verdad? Si uno tiene sed y ves un vaso vacío, pues no te funciona de nada, ¿verdad? Si tienes sed. Lo que sí conviene es lo que está adentro, ¿verdad? Entonces, pero eso es lo que Dios deposita. Entonces ahí es donde uno puede disfrutar, o los demás pueden disfrutar, pero de lo que Dios vierte, el vaso en sí, por tan más bonito que esté, si no tiene nada y tú llegas con mucha sed, ni caso le vas a hacer. Aunque te digan, este vaso vale $1,000,000, pero tú tienes sed, no te va a importar, ¿verdad? Pero lo que tiene adentro es lo que va a saciar. Eso es lo que Dios nos da. Nosotros, cada uno de nosotros, somos esos vasos delante de Dios. Entonces lo que Él llega a depositar es lo que nos beneficia a todos. Entonces, cada uno de nosotros tenemos diferentes talentos, diferentes habilidades, conforme a la capacidad de cada uno. Hay otros que tienen talentos como para hacer amistades muy fácil. Hay personas que con facilidad ya tienen como 20 amigos, y hay otras personas que ahí están solitos. No tienen esa manera de hablar, de conversar, de caerle bien, tal vez a la gente, pero no significa que esa persona es menos, sino que esa persona que tal vez no sabe cómo hacer amistades, pero a lo mejor si tiene un talento como de liderazgo, donde si se trata de hacer un trabajo, no, mira, mejor nos juntamos con la persona esa porque como que sí sabe como que tiene una manera de ver las cosas, tiene una manera de organizar y tiene un talento diferente, conforme a una capacidad diferente, ¿verdad? Hay otros que tienen el talento de escuchar a los demás, ¿verdad? A veces, te voy a usar de ejemplo, esposa mía, a veces ella me llega y me cuenta que dice, uy, el otro día estaba en tal lugar y empecé a platicar con una señora y luego en ese ratito que estábamos ahí, dice, me contó toda su historia, toda su vida, dice, y me di cuenta de lo grave que está su situación y ahí empecé a hablarle palabras de Dios y dice, no entiendo, dice, en diferentes lugares que yo voy, dice, me pasa mucho eso. Y yo digo, a mí no me pasa eso. Pero no quiere decir que soy menos, ¿verdad? ¿verdad? Pero ella tiene algo de Dios que a la gente como con facilidad se abren con ellos. Porque tienen eso de Dios. Pero hay otras personas que no tienen ese talento, tal vez como para escuchar. Hay unos que son así como yo. Una vez yo escuché un predicador que decía,
en la obra de Dios, con mi trabajo secular, yo para aquí, para acá, dice, yo nunca estoy así como quieto, yo siempre estoy queriendo hacer algo, yo no soy de esas personas que me puedo quedar así, tirado en la cama o en el sillón, dice, y dice, sino que yo siempre estoy así, dice, yo tengo hijos, dice, y yo no me di cuenta hasta después. Dice que cuando mis hijos me contaban algo y yo como que los escuchaba, pero sí como que yo con mis mismas acciones yo hice algo, yo hacía cosas donde ya no me podían contar todo. Dice, y así pasaba mucho y después me di cuenta que no les daba el tiempo suficiente como para sentarme a escucharlos y se llegó a dar cuenta porque dice, un día dice como que el Señor me abrió los ojos. Dice, porque estaba hablando, dice, uno de mis hijos me estaba hablando como muy rápido, y yo decía, ¿por qué me estás hablando muy rápido? Dice, pues es que para que escuches todo lo que te quiero decir, porque luego me quedo a medias contigo. Ándale, dice, ahí me di cuenta. Dice que estaba cometiendo un gran error. Dice, no estaba esperándome, escuchando lo que para mi hijo, para mi hija, era importante saber. Dice, ya lo aprendí después, dice, entonces yo también medité en esa palabra y yo digo, wow, gracias Señor porque me estás hablando. Porque Dios habla de muchas maneras, ¿verdad? Por el ejemplo ajeno, uno dice, no, pues, ayúdame Señor a enderezar esto, a arreglar lo otro, ¿verdad? Pero hay personas que tienen ese don de escuchar a los demás. Hay otros talentos donde dice aquí de personas que bueno, los he mencionado, los que había apuntado. En otras palabras, Dios nos ha dado a cada uno diferentes talentos. No solamente está limitado aquí a las cosas de la iglesia, aunque es bien bonito que nos podamos prestar para, como un gran equipo, trabajar en esta obra de Dios. Sino que, porque aquí nos preparan, nos enseñan para luego aplicar lo que aquí aprendemos. Si estamos dando un servicio a Dios así con el mejor esmero, allá afuera cualquier servicio que uno se tope, que uno lo haga de la mejor manera, ¿verdad? Que uno pueda bendecir a los demás. Se ha hablado de que a veces uno puede evangelizar a alguien a través de las palabras, pero también uno puede evangelizar a alguien a través del ejemplo. Uno puede también evangelizar a alguien a través de dándose por alguien más. Que uno diga, mira, esta persona siempre está dispuesta para ayudar a alguien, para dar un consejo, para prestarse y dejamos buenos testimonios para las personas que todavía no han conocido de Dios. Lo podemos hacer. La cosa aquí es de que en estos versos dice que cuando Él vino después de mucho tiempo, dice que vino dice, ¿dónde estamos? Dice, ¿dónde estamos? Dice, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando al que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, me entregaste 5 talentos, mira, he ganado otros 5 talentos. Y no llegó la satisfacción de esa persona hasta que el mismo Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Wow. Los que fuimos a la escuela, yo me acuerdo que cuando uno le decía, mira, va a haber una prueba tal día, prepárense,
Y ahí está uno estudiando y uno está esmerándose para sacar una buena calificación con esa prueba. Entonces llega ese día donde uno está tomando esa prueba y lo hace, lo termina, lo pone y uno está confiando de que va a sacar uno una buena calificación, ¿verdad? Pero no llega la calificación luego, sino que tiene que uno que esperar, ¿verdad? La satisfacción que uno recibe cuando uno agarra su calificación y uno dice, ¡ay, la pasé! ¡Wow! Hasta entonces uno se alegra, uno se goza, ¿verdad? Uno dice, ¡ay! Y algunos así por un punto la pasé, ¿verdad? Pero la pasé, eso es lo que cuenta. Pero hasta entonces, hasta que llegue esta calificación, es cuando uno recibe. Entonces, cuando esta persona dijo, mira, me diste 5 talentos, Señor, aquí están otros 5. O sea, en total 10. ¿verdad? Los 5 que me diste y otros 5 que le trabajé. Entonces, hasta que recibió esta palabra, bien, buen siervo y fiel en lo mucho, en lo poco, fuiste fiel, sobre mucho te voy a poner. Eso va a ser como la calificación que vamos a poder recibir de parte de Dios. Que Él nos pueda decir a cada uno de nosotros eso. ¿Y sabes qué? Lo vamos a lograr. Que nadie tengamos ese pensamiento de que no, pues yo de tiro, yo no soy bueno para nada. No. Sino que dice que les entregó dones conforme a su capacidad. ¿Sabes lo que significa eso? Que si Dios te dio algo, es porque Él sabe que lo vas a poder hacer. El maestro de maestros es nuestro Señor Jesucristo, y Él, cuando Él te da algo, es porque Él sabe que vas a poder lograrlo. No te va a dar, o como ese verso que dice que no nos dará mayor carga de la que podamos sostener. Sería injusto. ¿Y Dios qué es? Justicia. Justo. Entonces Él nos va a dar conforme a nuestra capacidad. Tal vez tú mires un cierto talento, así como que no, hombre, que ni me metan ahí porque yo no sé. Pero tienes otra capacidad diferente. Hay otro talento donde ahí sí puedes florecer. Entonces, nadie se debe de sentir menos que otra persona. Nadie. Conforme si nosotros recibimos esto que está escrito, que Él repartió talentos a cada uno conforme a su capacidad. Entonces, el que le dio 5, multiplicado en 5. El que le dio 2, lo multiplicó y otros 2. No quiere decir que, más favorecido el que me diste 5, o no llegó y le dijo, hey, ¿por qué no me diste 10? Este me dio 10 y tú nomás 4. No. Lo que yo te di, lo trabajaste, eso para mí es bueno. Pero también habla de otro que le dio 1. Y no porque lo vio menospreciado o que nació en una familia pobre, de que él esperaba menos. Porque a veces uno se excusa. Pero se excusa de unas maneras que no son correctas. Pero para que uno salga de la responsabilidad. ¿verdad? Pero Dios nos da algo y Él espera que nosotros trabajemos, que nosotros nos esforcemos, le echemos ganas. Que no seamos hallados donde Dios te dio algo y nunca hicimos nada con eso, y entonces diga el Señor, ¿qué pasó? Te lo di conforme a tu capacidad, sabía que lo podías hacer, ¿por qué no lo hiciste? Ahí va a estar tremendo, ¿verdad? Pero bendito Dios, que nos va de una u otra manera a motivar, a ayudar
para que logremos ese propósito de Dios en cada uno de nuestras vidas. Entonces, cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios. Cada uno de nosotros tenemos algo que aportar. Tal vez los talentos de algunas personas no van a ser vistos públicamente. Tal vez los talentos de algunos nadie se va a dar cuenta, pero Dios sí. Y si le has hecho un favor a alguien, Dios eso le va a tomar mucho en cuenta. No es así de que tienes que hacerlo con tal número de personas, este favor o este talento, sino que conforme a la capacidad de cada uno. Dios va a remunerar, va a recompensarte en gran manera. Porque hay unos talentos que sí se van a manifestar públicamente, pero otros no. Pero no significa que, y Dios no quiere que nos sintamos menos si alguien no se dio cuenta, ¿verdad? Como lo que habla acerca del ayuno, mira, que nadie se dé cuenta. Hay unos que les encanta que todos se den cuenta que, mira, yo estoy en un ayuno de 40 días. Y uno dice, mis respetos para el hermano, porque no es así, no es con ese propósito, sino que Dios dice, mira, en lo secreto, mira, cuando oras en lo secreto, mira, porque tu Padre que está en los cielos te oye, te ve, lo recibe. Y si vamos con esa mentalidad de que el Señor se agrade de lo que estamos haciendo, ¿qué mayor recompensa hay que eso? Que el Señor pueda recibir lo que nosotros le damos. Entonces, meditemos en esta palabra, guardémosla en el corazón y pidámosle a Dios que nos ayude. Y si tal vez no tienes muy claramente ese talento que Dios te ha dado, que hoy en este día podamos hacer una oración y decirle, Señor, revélame, muéstrame, háblame de una manera que pueda ver, que pueda entender lo que tú quieres que yo haga. Y Dios de una u otra manera va a revelarlo, porque somos sus hijos, porque Él quiere ver el bien de nosotros. Él quiere que lo que Él se propuso que se manifestara, que se hiciera, que se lleve a cabo, ¿verdad? ¿Por qué no nos ponemos de pie y vamos a hacer esa oración? Cada uno con ese corazón, con esa devoción a Dios, vamos a decirle, Señor, aquí estamos, Señor. Aquí estamos delante de ti, Dios mío. Yo, Señor, he entendido que soy un vaso en tus manos. Yo he entendido que soy útil en tus manos. Porque tú eres mi Dios, porque yo soy tu hijo, soy tu hija. Porque me llamaste con un propósito, no fue de equivocación, no fue de casualidad, sino que tú en tus planes has tenido cosas grandes planeadas para mí, has querido desarrollar cosas dentro de mí. Te pedimos que tú, Señor, nos reveles, que tú nos abras, Señor, el panorama, que tú nos abras los ojos para escuchar y para hacer lo que tú quieres que yo haga. Dios mío, te pedimos que tú nos ayudes para estar sensibles a esa voz. Si te hemos negado, Dios mío, ciertos sentires que tú has puesto en nosotros, te pedimos perdón, Dios mío. Te pedimos perdón si te hemos hecho a un lado, Dios mío, si no te hemos obedecido, si hemos cerrado nuestros oídos y hayamos querido tal vez hacer lo que nosotros nos parece mejor. Señor, lo que va a ser mejor es lo que a ti te parece, Dios mío. Y para llegar a esta mentalidad te pedimos que tú nos ayudes, Señor, porque nos hace falta, Dios mío, entrar, Señor, en esa humildad, en esa sencillez, en ese sometimiento a ti. Que tú nos ayudes, Señor, para servir, Señor, a los demás. Los que estamos casados, Dios mío, que podamos servir, Señor, a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, que podamos agradar al Señor en el hogar, que podamos agradarte, Dios mío, en esos diarios vivencias que tenemos con nuestra familia, con nuestros hermanos, con nuestras amistades, con las personas que nos rodean, que podamos servir a los demás y dejar un buen testimonio.
Señor, el día, Señor, que nosotros nos vayamos a encontrar en tu presencia, queremos dejar un legado aquí en la tierra, Señor, de un buen testimonio, pero también queremos, Señor amado, delante de ti, poder decirte, Señor, mira lo que tú me entregaste, lo que tú me diste, Señor, aquí está multiplicado, Señor. Apiádate de mí. En tu nombre, Señor amado, te entrego esto. Y Señor, tus palabras son el mayor peso que jamás alguien nos pueda decir. Es lo que tú nos digas acerca de nosotros mismos. Esas son las palabras que van a ser las más grandes, las más importantes, las más grandiosas, las más valiosas que podamos escuchar. Son tus palabras. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor amado. Queremos agradarte, queremos vivir una vida de servicio a ti en todas las áreas que nos toque servir, Dios mío. Te pedimos que seas tú el que se lleve toda la gloria, el que se lleve todo el reconocimiento, todo, Señor, la exaltación, que se lleve todo, Señor amado, que seas tú y no nosotros. Gracias te doy por este día. Bendigo a cada familia, bendigo a cada hogar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Bendiga a cada uno de ustedes.